Lectura del libro del profeta Jonás. En aquel tiempo vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad, 3 días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de penitencia, grandes y pequeños. Llegó el mensaje al rey de Nínive, se levantó del trono, dejó el manto, se cubrió de sayal, se sentó en el polvo y mandó al heraldo a proclamar en su nombre a Nínive: hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben alimento, no pasten ni beban, vístanse de penitencia, hombres y animales, invoquen fervientemente a Dios, que se convierta cada cual de su vida, de su mala vida y de la violencia de sus manos. Quizás se arrepienta, se compadezca Dios, quizás cese el incendio de su ira y no pereceremos. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida, se compadeció y no castigó Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo la gente se aglomeraba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Estamos celebrando el miércoles de la primera semana de Cuaresma en este año 2015. Y hoy la palabra nos invita a ser humildes y a dejar que el poder de Dios actúe a través de nuestras obras. Hoy se nos presentan 2 personajes: a Jonás, un profeta del Antiguo Testamento, y a Jesús, el Señor, el Mesías. Hoy leemos un pasaje del libro de Jonás que narra la conversión de la ciudad de Nínive. En el capítulo 3, versículos del 1 al 10. Quiero señalar una pequeña cosa. Más allá de si este libro fue histórico o no, si Jonás existió o no, no quiero meter en ese problema. Quiero mirar cuál es el mensaje que da este texto, que es como una novela de humor. El libro de Jonás nos manifiesta el humor de Dios. Es un libro extraño, con unas imágenes un poquito exageradas. Piensen ustedes, ¿quién era Jonás? Podríamos decirlo así: Jonás era el peor profeta de todo el Antiguo Testamento. Jonás era el hombre que desobedecía a Dios y se le escondía a Dios y se le escapaba a Dios. Y Dios era detrás de él, haciéndole bromas. Él se perdió. Dios le dijo: ve a Nínive, que en esa época Nínive era como la capital mundial, y era la capital, podríamos decir, del pecado, del mal. Y dijo: ve a Nínive a decirle a todos los ninivitas que en 40 días voy a destruir la ciudad por su pecado. Y Jonás dijo: sí, cómo no, bonito, y se escapó por allá,
como hasta por España, para que no lo viera Dios. Y Dios hizo que naufragara el barco donde él estaba, y hizo que se lo tragara un cetáceo, y duró 3 días en el estómago del cetáceo. Ustedes se imaginan uno 3 días en medio de los jugos gástricos de un cetáceo, después cómo sale, horrible. Lo vomitó después y no se murió, sino que salió así todo untado, diciendo, de Dios. Y andaba escabulléndosele hasta que no se aguantó más la insistencia de Dios y dijo, uy, con tal de quitármelo de encima, voy de mala gana a decirle a esos desgraciados ninivitas que para que se conviertan, yo sé que no se van a convertir, y entonces Dios va a quedar en ridículo porque va a tener que castigar a toda esa ciudad. Y llegó donde Nínive, y es donde comienza la historia que leímos hoy. Llegó donde los ninivitas y les dijo, ninivitas, Dios les manda que se conviertan, que se arrepientan, que se pongan sayal, que es como una especie de tela áspera que hinca bastante y que es signo de penitencia, y que se pongan ceniza en la cabeza, también como signo de penitencia, porque les vendrá la destrucción de la ciudad. Y entonces Jonás estaba diciendo, a ver, estos ninivitas, a ver si son capaces de hacer esto, creo que no lo van a hacer. Y la palabra, un poco despreocupada y sin intenciones de nada de Jonás, convirtió a los ninivitas. Y ellos se arrepintieron. Y fue tan exagerada la cosa que hasta los animales se vistieron de sayal y se arrepintieron. Hasta las vacas, dice, y los ganados estaban en penitencia. Entonces Jonás decía, no, porque qué barbaridad, todo lo que hago me sale mal. No todo lo que haces te sale mal. Te salió muy bien, lo que pasa es que no era lo que estabas esperando. Este personaje de Jonás nos enseña a nosotros algo. Y es algo que proclama la iglesia desde que existe, sobre que la eficacia de la evangelización no la doy yo, ni mis virtudes, ni mis conocimientos, ni mi alegría, sino que la pone totalmente Dios. Dios es el que hace la eficacia de la evangelización. También en la teología de los sacramentos se dice que la eficacia del sacramento no está por la virtud del sacerdote o quien celebra el sacramento, de quien preside el sacramento, sino por Dios mismo. Es Dios quien lo hace, o Cristo quien lo hace. Por tanto, nosotros, aprendiéndole a Jonás, deberíamos saber que cuando trabajamos en nombre de Dios, debemos dejar la eficacia a Él, no a nosotros, no a nuestra preparación, ni siquiera a nuestras ganas de hacer las cosas bien. Solamente Dios es el que le da la efectividad a las cosas que hacemos. Esto me recuerda una historia que escuché de un gran predicador que la gente le aplaudía todos sus sermones porque hablaba muy bien, con poder, con convicción, y le arrancaba lágrimas a la gente de la belleza de su predicación. Pero este señor se volvió un poquito vanidoso. Entonces, después de cada predicación, estaba esperando el aplauso, el llanto o la felicitación. Y efectivamente la gente le decía, qué lindo predicas, qué palabra tan poderosa, hoy me arrepiento del Señor por sus palabras tan inspiradas. Y este señor era buscando cosechar aplauso tras aplauso. Un día estaba un poco enfermo, bastante catarro, no estaba muy animado y tal vez no era el mejor día de su inspiración de predicación, y sin embargo un poco de mala gana hizo una predicación sobre el juicio final. Y habló en la iglesia durante 2 horas, y la gente bostezando y la gente aburrida, y él sintió ese eco. Y dijo, ahora sí me fue horrible como perro en misa. Y entonces, cuando terminó la predicación, se fue a la sacristía y se estaba cambiando, cuando llegó un señor y le dijo, gracias hermano predicador. Esta predicación suya me llegó al alma. Dijo, ¿ah, sí? Entonces ya se alegró un poquito y dijo,
¿Y en qué fue lo que le llegó al alma? ¿Cuál fue la frase que le llegó al alma? Y dice, no, en realidad ninguna, porque no le entendí nada. Entonces, ¿por qué se convirtió? No, porque es que usted como tenía tanto catarro y tosía tanto frente al micrófono, hubo un momento en que usted sacó el pañuelo y se sonó frente al micrófono, y eso sonó tan horrible, tan estruendoso, que yo pensé para mí, si el simple estornudo y la sonada de un predicador frente a un micrófono suena tan estruendoso y tan terrible, ¿cómo serán las trompetas que anuncian el Señor cuando vuelva en los últimos tiempos? Y yo sin convertirme? Entonces me asusté y quise convertirme. El estornudo de un predicador convirtió a un hombre. Bueno, Dios se vale de todo. Yo digo esto porque, pues, también a mí me pasó una vez, estaba bien mal, no sé qué pasó, pero me fue re mal en una predicación hace unos años. Me invitaron a predicar y yo me enredé, me confundí, no me preparé bien, no sé qué pasó, y la gente, uno siente la desconexión con la gente. Entonces yo no supe más qué hacer y dije, bueno, voy a cancelar la canción y les voy a cantar, les voy a enseñar, voy a cancelar la predicación y les voy a enseñar una canción y les enseñé el meneo. Y la gente encantaba. Entonces la gente quedó feliz y me ama profundamente porque se acuerda que era el padre del meneo, pero de la predicación no se acuerdan nada. Pero dijeron, ay, que nunca había visto un cura alegre que bailara tan rico. Y entonces se acercaron a la iglesia, no tanto por lo que yo dije, sino por el movimiento no de cadera, porque yo muevo solamente el codo y la rodilla, y yo trato de hacerlo. A veces el Señor actúa por donde nosotros menos pensamos, y eso le pasó a Jonás. Eso también es un punto para nosotros. En cualquier momento Dios te puede hablar de la manera más extraña. Así le ocurrió a los ninivitas, que encontraron casi que por la predicación forzosa de Jonás el reencuentro con el Señor y su conversión. De la misma manera nos puede pasar a nosotros. Estemos atentos en esta cuaresma. Y Jesús también se refiere a Jonás. Es el caso contrario de Jonás. Él le dice, capítulo 11 estamos leyendo del Evangelio de Lucas, dice, ustedes piden un signo a los judíos, generación perversa. No todos los judíos, unos cuantos judíos. El único signo que se les dará es el signo de Jonás. ¿Y cuál es el signo de Jonás? Pues precisamente ese del que les acabo de hablar. Que Jonás, siendo el peor profeta del Antiguo Testamento, fue a predicarle al pueblo más duro de corazón y Dios actuó. El que menos posibilidades o probabilidades tenía de conversión se convirtió frente al peor predicador de todos. En cambio, el mejor de los auditorios posibles que había en la época de la antigüedad era el pueblo de Israel, porque Dios lo había preparado durante miles de años. Y el mejor predicador posible, pues era el mismo Hijo de Dios, Jesucristo. Y sin embargo, no se convirtieron. Endurecieron su corazón. Le pasó lo de la liebre y la tortuga. Ellos se creían el pueblo escogido, el pueblo de la revelación, y cuando llegó el Mesías, lo desconocieron. No todos, ciertas autoridades que no lograron ver el misterio de Dios en la persona de Jesús. Por lo tanto, Jesús dice una cosa muy fuerte. Así como en la antigüedad el pueblo de Nínive se convirtió y creyó en Dios, aquí hay uno mejor o más importante que Jonás. Y así como la reina de Sabá, que era una reina del sur, de abajo de África, subió hasta Israel para mirar la sabiduría de Salomón, dice, aquí hay uno más importante que Salomón. Salomón, el más inteligente del Antiguo Testamento. La sabiduría de Salomón era legendaria. Jonás, el más torpe y bruto de todos los profetas. Los dos contrastes. Y sin embargo, Jesús es más que todos ellos. Y aquellos que debían escuchar el mensaje no lo aceptaron. Hoy nos puede pasar lo mismo a nosotros.
que de una u otra manera tratamos de ser fieles al Señor. Podemos pensar que como vamos a misa todos los días, como rezamos el rosario, como que hacemos obras de misericordia, no necesitamos de conversión, que eso sean las otras personas los de afuera. No, hoy la iglesia nos invita a que seamos humildes y descubramos qué necesito yo de Dios para vivir adecuadamente la Pascua. Todos los días yo debo cambiar. Todos los días deben ser el primer día de mi nueva vida. La conversión debería ser algo que se realiza en la mañana y también el día siguiente. Que cada vez que me despierte diga yo tengo que ser un hombre nuevo. Y cada vez que nos acostemos tendríamos que decir, perdona Señor, soy un hombre viejo. Mañana quiero ser un hombre nuevo. Una vez un señor, un predicador, vio una monjita que tenía muchos años y dijo, esta monjita debe tener como unos 150 o 180 años porque se ve que tiene muchas primaveras, pero le daba pena preguntarle la edad. Entonces empezó a hacer cálculos. Le dijo, hermano, usted más o menos ¿a qué edad usted entró al convento? Le digo, no, yo entré a los 15 años. Ah, muy bien. ¿Y más o menos en qué año era? No recuerdo bien. Ah, ya. Y entonces usted, ¿cuándo recibió su nueva vida? Que fue el hábito religioso. Entonces, yo esta noche se lo digo, padre. Entonces el padre estaba todo entusiasmado, ¿sí? En la hora de la cena se le puede decir. Y ya cuando él quería saber la edad de la monja, él le preguntó a la monja, dígame hermana, yo estoy inquieto de saber cuándo fue su primer día de la nueva vida, su profesión religiosa. Si él hacía el cálculo, podía adecuarle la edad. Y él le dijo, pues, el primer día de mi vida nueva fue esta mañana, padre. ¿Cómo así que esta mañana? Dice, sí, porque yo todos los días estreno una nueva vida. Y con eso dejó fregado al cura que quería saber de la edad. Pidámosle al Señor que nos dé la posibilidad en esta cuaresma de analizar profundamente cuáles son las cosas que tengo que cambiar y no pensar que no necesito conversión. Si yo soy de los mimados del Señor, que vivo su mensaje, que cumplo sus mandamientos, algo debo encontrar. Por eso en la iglesia, todos, desde el Papa para abajo hasta el último cristiano, nos ponemos la ceniza y buscamos cómo reencontrarnos con el Señor para vivir el gozo de la Pascua, que es el cambio que Dios hace en nuestra vida a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Amén.